¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? En junio de 1976, el padre de Tania Ramírez Hernández fue desaparecido. No se hizo ninguna investigación, pero Tania nunca se rindió. Ella sigue pidiendo justicia. Yo nací hija de un desaparecido político, nací con amenazas de muerte hacia mi madre y hacia mí misma, entonces creo que no me quedaba de otra. Pero también, si lo pienso, es una decisión, ¿no? Y la importancia que ubiqué al tomar esa decisión tiene que ver con que nunca más a nadie le pase lo que me pasó a mí o le pasó a mi familia, con que no se olviden esas historias, y pues eso es algo que se consigue luchando y defendiendo. Una generación que heredó una lucha que le puso un nivel a la demanda de las cosas tiene que ver con defender ese nivel de mínimos, y no solo defenderlo para que no baje, sino defender la esperanza y la utopía muy realizable de que la dignidad se instale en toda la humanidad. Entre 1966 y 1986, más de 90,000 personas fueron desaparecidas en América Latina. Dictadores y regímenes militares han utilizado de manera sistemática torturas y desapariciones forzadas para crear un clima de terror. El tipo de trabajo que hacemos en Hijos tiene que ver con 3 ejes principalmente: identidad, memoria y justicia. Identidad por el lado de hacernos cargo de que somos hijos, hijas, como generación, o algunos de nosotros personalmente, de personas que fueron desaparecidas por motivos políticos. Entonces, construimos nuestra identidad como generación heredera de esa generación que fue duramente reprimida. En el caso concreto de México, por mucho tiempo pensamos que nuestro trabajo iba a ser colocar en la mesa el hecho de que en México también hubo desaparecidos políticos, que no fue un fenómeno que solamente sucedió en Argentina o en Uruguay o en Chile o en los países del Cono Sur, y hablar de que hubo cientos, posiblemente miles de personas desaparecidas en los periodos 60, 70, 80, en una continuidad del terrorismo de Estado. La verdad es que no ha habido un sexenio en el que no haya habido personas desaparecidas. Pero de un tiempo acá, en ese ejercicio de memoria y de no olvidar los nombres, los rostros, las historias de las personas desaparecidas, ahora nos topamos con que en México ya no hay que poner sobre la mesa el tema de que hay personas desaparecidas, porque la realidad nos ganó. Entonces, ahora nos estamos replanteando cuál va a ser nuestro papel respecto de la memoria de la desaparición como terrorismo de Estado, y cómo esa práctica se puede haber continuado y filtrado hasta nuestros tiempos. En Guatemala, 45,000 personas desaparecieron durante el conflicto armado desde 1960 hasta 1996. El hermano de la defensora Macrina Gudiel fue uno de ellos. El 22 de septiembre de 1983 fue desaparecido por fuerzas de seguridad del Estado. Mi hermano apareció en el llamado documento Diario Militar, un documento pues desclasificado del ejército, y entonces nos organizamos 28 familias e iniciamos el proceso de la búsqueda de la verdad y la justicia. Iniciamos en Guatemala, y al no tener pues ningún proceso de investigación científica sobre el paradero de nuestros familiares, elevamos el caso a la Corte Interamericana. En ese proceso, mi papá es asesinado el 20 de diciembre del año 2004. Y entonces empezamos a buscar la justicia del caso ya de mi papá asesinado, que por buscar a su hijo y por levantar la memoria histórica de su comunidad es asesinado. Y el ser defensora de la memoria y la verdad trastoca intereses no solo de la oligarquía criolla, sino que de nuevos ricos
Me refiero a militares, a paramilitares que en el proceso de 36 años, como parte del botín de guerra, se enriquecieron ilícitamente y ahora son parte que protegen no solo sus intereses económicos, sino que protegen crímenes de lesa humanidad que cometieron. Entonces, enfrentamos en la actualidad las personas que defendemos el tema de conocer la verdad y encontrar justicia y que se sancione a los hechores, tanto intelectuales como materiales, enfrentamos a un estado de terror. Un estado de terror porque constitucionalmente dice que el Estado se organiza para proteger a la persona y su fin supremo es el bien común, y nosotros estamos a la merced de la delincuencia. En El Salvador, por lo menos 5.500 personas desaparecieron durante la Guerra Civil entre 1979 y 1992. Ninguna de estas desapariciones fueron investigadas y los responsables nunca enfrentaron la justicia. Bueno, yo creí que solo iba a tener capturas y torturas por la defensa de los derechos humanos en tiempo del conflicto aquí, en los 80, pero igual los he tenido durante la posguerra, que yo nunca me imaginé que los hubiera tenido. En el 2000 estuve presa todo un año y bueno, en el 99, 2002 me hicieron 3 juicios. Entonces ya el 2003 yo estaba en una organización de mujeres, las madres demandantes, y bueno, la destruyeron, y toda la maquinaria del Estado, policíaca, fiscalía, procuraduría, todo sobre mí. Una realidad que está afectando para ser defensora, porque antes podías saber de dónde te podía venir, ¿verdad? De los escuadrones de la muerte, de los soldados, de la policía, pero ahora, o sea, uno camina en la mañana y no sabe, puede disfrazarse un atentado de cualquier manera como un acto de delincuencia común. Entonces la tenemos difícil ahí, las defensoras de los derechos humanos, para esto, la seguridad, para garantizar nuestra vida, nuestras acciones. Tenemos que ir creando conciencia de esta realidad que estamos viviendo para cómo crear formas, mecanismos de garantizar la vida. La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos en Iguala, estado de Guerrero, México. La policía los atacó y después los entregó a la organización criminal Guerreros Unidos. Su caso provocó indignación a nivel nacional e internacional, pero no se trata de un caso aislado. En México, desde el 2007 al 2016, por lo menos 27,000 personas han desaparecido según las estadísticas del gobierno. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres es una organización fundada en el 2006 que originalmente nuestra idea era atender a las mujeres víctimas de violencias de género, pero posteriormente, a raíz de la guerra que inició el expresidente Felipe Calderón en contra de la delincuencia, llegaron a nuestra organización mujeres con hijos desaparecidos, con hijas desaparecidas, torturados, torturadas, y a partir de entonces no solamente atendemos a las mujeres víctimas de violencias de género, sino también a víctimas de violaciones a derechos humanos en el contexto de la militarización que se ha dado en mi país y particularmente en Chihuahua. En los últimos años, en algunos países de América Latina, militares responsables de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos han sido enjuiciados. Sin embargo, todavía hay un largo camino por recorrer para lograr el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias. Cuando detuvieron a Pinochet en Londres, festejé. Llevo años festejando los logros de los hombres y mujeres que se organizan exigiendo verdad y justicia, castigo a los represores, a los asesinos. Y digo, México, ¿cuándo?
México no hemos tenido absolutamente nadie responsable, sancionado, señalado como represor, como asesino, como torturador. No hubo justicia para nosotros y aquí están las consecuencias. La impunidad continúa, la corrupción continúa, porque los que violaron y torturaron en los años de la Guerra Sucia siguen tranquilos en sus casas. No pasó nada, pueden seguirlo haciendo, el Estado puede seguir incumpliendo, no va a pasar nada. Bueno, hasta ahorita no ha pasado. Llegará el día que los sentemos a juicio. Diría lo que siempre me digo cuando las cosas están muy difíciles. Nunca es más negra la noche que cuando va a amanecer. En México, año tras año, madres organizadas de las y los desaparecidos salen a la calle en la Marcha de la Dignidad Nacional para exigir justicia y el regreso de sus hijos e hijas. También cada año, la caravana de madres de migrantes centroamericanos desaparecidos recorre el país con la esperanza de encontrarles. En octubre de 2014, la lucha de Macrina Gudiel se plasmó en una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sienta un precedente fundamental en la región al declarar culpable al Estado guatemalteco por la falta de investigación en el asesinato de su padre, Florentín Gudiel Ramos, y por la escasa protección que prestó a la defensora Macrina Gudiel. En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador declaró inconstitucional la ley de amnistía que en 1993 perdonó crímenes cometidos durante la guerra civil que asoló al país entre 1980 y 1992.